Hoy voy a hablar de un tema que he titulado Dios obra a favor de los que le temen. Dile al hermano, Dios obra a favor de los que le temen. Puede decírselo a alguien ahí, al de al lado, al que está atrás. Voltéese un momentico, dígaselo por favor. Dios obra a favor de los que le temen. Vamos a leer el Salmo, un versículo del Salmo 91, versículo 14 en la Nueva Traducción Viviente, que dice: el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Puede decir amén? Si tiene una Biblia allí, subráyela. Por eso es tan importante tener la Biblia física, porque uno puede subrayarla, porque uno puede copiar ahí la fecha que el Señor me habló. Pues en el celular es como más difícil hacer eso. Entonces, qué bueno que usted tenga la Biblia física. Si usted no tiene una Biblia, pues puede ir al punto de información, preguntar por una Biblia, un bajo costo, y puede adquirir una Biblia también para que usted pueda subrayarla, tener una guía muy permanente allí, y que Dios le hable permanentemente a la vida. En esta mañana quiero empezar con estos versículos que nos enseñan hacia dónde se inclina el favor del Señor hacia sus hijos que lo aman. Todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor está diciendo que a esta clase de hijos, cuando llamen, les va a responder. Que estará en medio de ellos cuando estén en dificultades. Que los va a rescatar y los va a honrar. Nos dice que nos va a recompensar con larga vida y que nos va a dar su salvación. Hoy, en esta mañana, el Señor nos llama a meditar en estos textos y mirar si en verdad nosotros somos esa clase de creyentes que el Señor quiere bendecir. Y quiero hablar en esta mañana del hombre, de la mujer, en los cuales quiere Dios obrar y responder a sus peticiones. Vamos a ver cómo Dios prepara el terreno para actuar en la vida y en los corazones. En primer lugar, Dios prepara los corazones. Y vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Y vamos a ver la historia de dos hombres muy importantes en la Biblia. Uno de ellos es Pedro, pero el otro es el que vamos a leer en este versículo. Dice: en la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Cuando Dios quiere obrar, siempre prepara los corazones. El Señor dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted lo puede leerlo ahí por ahí en el Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A veces nos preguntamos: ¿por qué será que el Señor no contesta mis oraciones? ¿O por qué será que el Señor no habla en mi vida? ¿Qué será? Yo no lo escucho. Podemos orar, pero si mi vida no vive lo que dice la palabra y tampoco lo hacemos,
es muy probable que nuestras oraciones no estén llegando al trono de la gracia. Este hombre, Cornelio, era un capitán romano. Dice que adoraba a Dios. Posiblemente podemos decir que a Pablo le sucedía lo mismo bajo los preceptos de la ley. Podría decir que era un judío muy devoto, sí, de Dios, siguiendo la ley, practicando la ley de algunas maneras. Y quizás este hombre también amaba a Dios, pero no conocía a Jesucristo. ¿Qué tan diferente es conocer a Dios? ¿Y qué tan diferente es recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador? Porque usted le pregunta a la mayoría de las personas, y una gran estadística, posiblemente el 70%, va a decir: Dios, sí, Dios existe, mi Diosito, sí, Él me ayuda. Yo todos los días oro a Él, le hago el Padre Nuestro y rezo la no sé qué y tal, por aquí y por allá. Y son muy devotos de Dios. Y posiblemente en la mañana también hacen sus oraciones. Pero una cosa es tener una religión, algo por qué seguir y algo adoctrinado, que tener a un Cristo vivo dentro de mi corazón. Es diferente. ¿Amén? ¿Entiende usted eso? Es diferente decir: yo soy de tal religión y quiero hacer esto. Pero qué diferente es decir, como Pablo: he tenido una experiencia tan maravillosa que Dios ha cambiado y ha transformado mi vida. Este hombre, Cornelio, era un ejemplo, porque era un hombre que trabajaba en su labor, en su trabajo, pero a la vez devoto, con ganas de conocer a Dios. ¿Cuántos en esta mañana desean conocer más al Señor? A ver, levanten la mano. No se conforme simplemente con tener un simple, quizás, información. Debemos ir más allá de una información. Nuestras acciones demuestran a veces lo contrario. El trabajo, las ocupaciones, le quitan el lugar al Señor. Las excusas permanentes, cuando a usted le dice a alguien: hermano, ¿usted por qué no viene a las reuniones? ¿Usted por qué no lee la Biblia? Usted no, es que tengo que trabajar. Es que si no trabajo, hermano, no como. Es que tengo deudas. Es que no sé qué. Y dejamos a Dios como alguien allá sin importancia. Debo trabajar, pero no le dan el tiempo al Señor. Pero sí queremos que Dios conteste nuestras oraciones y nos hable y nos ayude. Este hombre tenía un corazón dispuesto y temeroso de Dios, a pesar de que no lo conocía como Salvador, el Salvador de su vida. ¿Se da cuenta la diferencia entre pensar que Dios existe y que sí, yo le hablo a Él, pero en tenerlo como su Salvador, como su Señor? La Biblia dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es necesario que recibamos a Jesucristo en nuestro corazón. Necesitamos hoy que los hombres, que las mujeres tengan sed de Dios. Este versículo que acabamos de leer dice que toda su familia adoraba y respetaba a Dios. Toda la casa estaba dispuesta
es porque habían entendido que es dar lo mejor para Dios. No basta con ser un papá o una mamá en una casa si no se ejerce la autoridad espiritual. Porque usted puede tener la autoridad física y puede decir a los hijos: aquí usted me respeta, o si no le doy su juguetera. ¿Sí? O no le doy, o no le brindo lo que necesita. Pero otra cosa es que los hijos vean a alguien adorar a Dios y que también de alguna manera le diga a los hijos: deben adorar a Dios. No basta solamente con tener buenas intenciones. Toda la familia quería conocer a Dios. Había una disposición. Dice: y toda su familia adoraban y respetaban a Dios. Este hombre dice que bendecía a los que estaban alrededor. Cornelio dice que daba muchas contribuciones a los judíos pobres. El corazón de un hombre que es temeroso del Señor estará también dispuesto a bendecir a su prójimo, a buscar a Dios en oración, porque dice que ayudaba con muchas contribuciones y siempre estaba orando. El profeta Jeremías, en Jeremías el capítulo 29, versículo 13, en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice: me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Hay una gran diferencia entre recitar una oración. El Señor le dijo a sus discípulos: cuando oren, y le dio el ejemplo del Padre Nuestro. Pero luego le dice: no hagan repeticiones, falsas repeticiones. Porque a veces recitamos mucho algo de lo que hemos aprendido, pero eso no baja al corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero eso debería bajar al corazón del hombre cuando yo lo recito. Debería transformar mi vida y pensar que ese Padre eterno merece toda la adoración, merece toda la alabanza. Venga tu reino, que el reino de Dios se extienda, así como es en el cielo, también sea aquí en la tierra. Entonces, es diferente pensar en que puedo ser alguien religioso y la persona puede ir a la iglesia todo el tiempo. Y hay algunos que utilizan la palabra rezar en vez de orar. Dicen: no, es que yo rezo, yo todos los días rezo, yo voy a la iglesia, ¿sí? Yo todos los días me santiguo, yo todos los días no sé qué, y hago mis ritos religiosos, aunque no dice eso, mis ritos religiosos. Pero una cosa es tener una religión y otra cosa es que usted tenga al Cristo resucitado dentro de su vida. ¿Puede dar un aplauso al Señor? Entonces, lo primero es que Dios prepara los corazones. Lo segundo, ¿qué es lo que causa la búsqueda de Dios? En Hechos 10:3 dice: un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. Sin haber conocido completamente al Señor, dice que sus oraciones son oídas.
su devoción por Dios, su manera de vivir, de actuar, el ejemplo ante su familia y de los demás, lo llevan a empezar a tener una intimidad con el Señor. Supongo que este hombre, aunque no era judío, había escuchado que sobre las 3 de la tarde acostumbraban los judíos a orar e ir al templo. Y a lo mejor también este hombre tenía alguna costumbre, ¿sí?, de estar orando a esa hora. Y dice que el Señor le mostró, tuvo una visión. Dice, un enviado del Señor. ¿Sabe que Dios utiliza muchas maneras para que lo conozcamos? Pero tenemos que tener disposición para escuchar. Versículo 4 de Hechos 10. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El servicio y la entrega a Dios no es en vano. Nuestras oraciones son escuchadas. Y aún el servir a los demás tiene su recompensa. Usted habrá escuchado algo de un versículo que dice por allá en Mateo 25:40, dice, por cuanto lo hiciste por uno de estos pequeñitos, por esto de pequeñitos de mis hermanos, dice, por mí lo hiciste. Podemos ayudar. Y la recompensa, pues, está ahí. Solo que no es simplemente ser muy generoso o muy servicial o muy social, porque a veces somos muy sociales, pero nada de devoción a Dios. Queremos que las personas tengan su economía y que les vaya bien y ayudarles. Conocí hace unos años una organización que ayuda, que los terremotos, en muchas causas, ellos van y ayudan y proporcionan comida y carpas y una cantidad de cosas, pero que no hablan del Señor. Que no hablan del Señor. En el año de 1982, en el temblor, el 31 de marzo, en Popayán, que fue un terremoto fuerte, y que la ciudad quedó realmente destruida, muchos muertos, el Señor me habló que debería ir a esa ciudad con un grupo de jóvenes para predicar el evangelio. Así que nos preparamos durante unos días y preparamos todo. Un camión con más de 10,000 Nuevos Testamentos, con colchones, con ropa también para regalar, con comida también llevamos comida. Y entonces antes de irme, pues mandamos 2 hombres allí, testigos, para que fueran a Popayán y miraran el lugar donde íbamos a estar. Nosotros no íbamos a buscar un hotel de 5 estrellas, ni siquiera una casa donde quedarnos. Llevábamos una carpa con capacidad para 1,000 personas, así que en esa misma carpa nosotros íbamos a dormir las noches que íbamos a estar allá. Y preparamos todo eso y enviamos unos hombres para hablar allá con los que estaban dando las ayudas sociales. Y eso les dijeron, cuando fueron ellos allá, les dijeron, miren, no vengan a hacer proselitismo religioso. No queremos que ustedes vengan, ¿sí?, como decirlo así directamente, a predicar el evangelio, cuando lo que esta gente necesita es ayuda social. Entonces yo me puse a orar y dije, pues la verdad, no necesitamos el permiso de ellos para ir. Ellos eran una organización paraeclesiástica que ayudaba también a la iglesia cristiana, pero que solamente lo hacían a nivel social. Así que nosotros fuimos
Y el Señor preparó el lugar allí. Cuando nosotros llegamos a ese lugar, unos dirigentes nos dijeron: le tengo el lugar para que ustedes coloquen la carpa. Es por allá, como arriba, una montaña. Pero ellos no sabían que Dios ya me había mostrado el lugar donde deberíamos colocar la carpa. Y le dije a ellos: ese lugar no es. Los líderes que iban conmigo se pusieron un poco enojados conmigo, porque le dijeron: bueno, pero ¿por qué no aceptamos si ellos tienen eso allá? Le dije: no es ahí, no es ahí. Y entonces me fui a la siguiente cuadra, un poco pensativo, y los líderes quedaron un poco enojados allá. 2 líderes que llevábamos también, alguno de ellos se iba a predicar. Y de repente se aproximó un hombre y me dijo: mucho gusto, ¿usted es el señor tal? Sí, señor. Yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de este lugar y le tengo el lugar para colocar la carpa. Y era un lugar muy plano, y alrededor de ese era como una cancha de fútbol. Colocamos ahí la carpa, y alrededor ellos habían colocado como unas 15 o 20 carpas italianas muy grandes, muy bonitas, muy hermosas. Así que la carpa quedó en la mitad de todas esas carpas, donde ya habían hospedado cantidad de gente que se había quedado sin sus casas, y nosotros nos quedamos en ese lugar. Cuando él me dijo ese, le dije: ahí es, ese es el lugar tal como el Señor me lo había mostrado. Así que ahí estuvimos, y vino el alcalde a visitarnos, y vinieron muchas personas, y 1,100 personas aceptaron a Cristo en 3 días. 3 días que estuvimos ahí en ese lugar. Fue algo maravilloso escuchar la voz del Señor, saber que esas personas necesitaban del Señor. Regresando al texto, Dios utiliza muchas formas para que llevemos el evangelio. Esas personas necesitaban los sociales, ¿verdad? Pero necesitaban el evangelio de Jesucristo. Pero nosotros también llevamos mercados. Nosotros también, y yo personalmente me metí, me puse el overol y ayudamos a desentejar algunas casas que estaban básicamente para caerse, pero ayudamos también a levantar unas casas en madera. Y los jóvenes, algunos que fueron allí, también hicieron unos pozos sépticos, creo que llaman, para los baños, cavando, haciendo pozos también para esto. Así que fue una labor evangelizadora, pero también una labor social. Amén. Hoy en día existe la iglesia de Popayán, gracias que en ese tiempo se sembró la semilla allí, y Dios nos llegó allá para que nosotros iniciáramos la obra en Popayán. El versículo 4 dice: él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Nuestras oraciones son escuchadas, y aún al servir al Señor tiene su recompensa. Así que qué bueno esto. Lo tercero es la guianza del Señor. Primero, Dios prepara los corazones. Segundo, lo que causa la búsqueda de Dios es que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios responde nuestras oraciones. ¿A cuántos Dios les ha contestado sus oraciones? A ver, levante la mano. ¿Y a cuántos no la vayan a levantar? ¿A cuántos no la ha contestado? Dios está por contestar esa oración que tú has hecho. Sea fiel al Señor, porque Él va a contestar su oración. Lo tercero es la guianza del Señor. Hechos 10:5. Palabra de Dios para todos dice: envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro.
se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Cuando hay un llamado del Señor, también hay una instrucción. O sea, no es que simplemente el llamado y no sé qué hacer, no, hay una instrucción del Señor. Sucedió con Moisés, ¿cierto? El Señor lo llamó a la zarza. Él vio la zarza que estaba ardiendo allí y se acercó y le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y le dijo que lo iba a levantar y lo iba a enviar allí donde estaba cautivo en Egipto el pueblo de Israel, y le dio las instrucciones. Lo hizo con Abraham: sal de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y dice que salió del lugar sin saber a dónde iba, pero Dios le dio las instrucciones. Lo hizo con Samuel, lo hizo con Pablo. Ahora lo está haciendo con este hombre Cornelio. Versículo 7. Dice: cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de confianza y adoraba a Dios. Cornelio le contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Como resultado de un llamado, hermano, hay una obediencia inmediata. Porque es que la obediencia postergada es desobediencia. ¿A usted le ha sucedido que le dicen: venga, ya voy? Venga, ya voy. Estoy ocupado. Ya voy. No sucede, ¿cierto? ¿Sí? Y a veces nos olvida. Ay, me llamó, le olvidó. Pero la Biblia dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcan su corazón. Así que tenemos que estar dispuestos. Y dice que Cornelio envió a un hombre, a uno de sus soldados de confianza, pero que adoraba a Dios. También quiere decir que el ejemplo que él daba, pues había impactado a otros que estaban allí. Lo cuarto es que Dios obra a nuestro favor. Hechos 10:9. Al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban a camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Mire cómo Dios arma todo. Cómo Dios organiza las cosas a favor de los que le temen. Entonces aquí le dice a Cornelio: sí, hay una visión, envía aquí a este lugar, pasa unos kilómetros, busca un Simón llamado Pedro, llamado Simón, que es curtidor, algo que vive en la casa de un curtidor de cueros. Búsquenlo allá. Pero mientras que los hombres venían, dice que Pedro tuvo una visión. Se demoraron en prepararle la comida y le dio ese patatús que le da a las personas cuando no comen, ¿sí o no? Se sentía desmayar. Así que entonces Pedro, Dios muestra eso en la visión. La Biblia dice que Dios ama a los que le aman y que todas las cosas le ayudan para bien. Y le da instrucciones a los hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de Pablo? Cuando Pablo quedó ciego, pues ahora tenían que llevarlo a la ciudad ahí donde él iba a estar. Pero luego le dijo a un hombre también devoto del Señor, le demostró que debía ir a orar por Pablo y ponerle las manos para que recibiera la vista. Pero este hombre dice que había escuchado de Pablo que era un matón, que mataba a los cristianos. Dice: ay, Señor, me va a mandar en las manos del carnicero para que yo ore por él.
Y el Señor dice: ve, porque instrumento me es este hombre para mi servicio. Y Ananías fue y puso la mano, y él recibió la vista y recibió el Espíritu Santo. Y seguimos con el texto de Hechos 10. Dice versículo 11: vio que el cielo se abría y vagaba algo parecido a una sábana muy grande sostenida de las cuatro puntas, y dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Entonces una voz le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondió: yo no haría eso, Señor. Nunca he comido nada prohibido o impuro. Pero la voz volvió a decirle: no llames prohibido a lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. Imagínense que los judíos, ellos no comen cerdo, pero entre los animales estaban los cerdos y reptiles. Y el Señor le dice: Pedro, ¿tiene hambre? Levántate, mata y come. Dijo: no, Señor, yo no voy a comer cosas inmundas. Y el Señor le dice: no llames tú común o inmundo lo que Dios santifica. Él todavía no entendía qué era lo que Dios le estaba tratando de decir. Hermano, el Señor habla en nuestras vidas, el Espíritu Santo dirige y habla en nuestras vidas. Y dice el versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Hasta ahí Pedro no sabía qué era esa visión. Para él todavía era muy confuso ir en contra de las leyes de los judíos. Comer cerdo para... No, yo no voy a comer eso, Señor. Eso es un quebrantamiento de la ley. Yo no me voy a comer eso. Y menos reptiles y quizás unos ratones. ¿Quién sabe qué más había ahí? En eso, ¿cierto? Levántate y cómetelo. Pero él todavía no entendía la visión. Pero lo quinto es la influencia y el testimonio en todo lugar. Y llegaron los hombres a la casa donde estaba Cornelio. Y dice el versículo 22: ellos dijeron: un santo ángel le dijo a Cornelio que lo invitara a su casa para poder escuchar lo que usted tenga que decirle. Cornelio es un capitán, un hombre justo que adora a Dios, y todos los judíos lo respetan mucho. Así que cuando Cornelio envía a estos hombres, estaba teniendo una influencia tremenda, poderosa, porque tenía hambre de Dios. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Usted busca cuando tiene hambre de Dios. Tengo hambre de Dios, tengo hambre, tengo que escuchar, tengo que ver, tengo que leer, tengo que meterme con el Señor. Y dice: no, envía. He escuchado que hay un hombre allá llamado Simón que tiene poder, que tiene autoridad. Llámelo, porque yo quiero saber qué es lo que ha sucedido o que sucede con mi vida. Así que deseo de conocer más al Señor. Hambre de Dios. Se comparte el evangelio con todos alrededor. Y en Hechos 10:24 dice: al otro día, entonces Pedro bajó, hizo hospedar esa noche a los que venían a él, los mensajeros, y al otro día se fue entonces hasta Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando. Dice el versículo 24: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. No solamente el hombre que tiene sed de Dios quiere saber más de Dios, sino que también invita a los amigos y los familiares para que escuchen la palabra. Yo no me voy a quedar con esto, sino que ellos también desean recibir la palabra del Señor. Así que el propósito de Dios se cumple. Dios cambia los planes y cumple sus promesas. Miren lo que dijo Pedro, Hechos 10:34. Entonces Pedro dijo: ahora entiendo
que de verdad para Dios todos somos iguales. Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y le lleva una vida recta. Déjame explicarte esto. Los judíos, por lo general, eran muy sectarios allí. No, yo no me meto con ellos, esa es la clase allá baja. Con los llamados gentiles, los gentiles son los que no son judíos. Y pues como que no se revolvían entre ellos. Mantenían su casta, judíos con judíos, pero con gentiles no se metían. Pero cuando el Señor le dice a Pedro y le muestra eso que ellos llamaban inmundos, y se levanta y come, le estaba diciendo: tiene que participar con ellos, así no te guste. Ve a la casa de ellos. Y bueno, Pedro llegó ahí, dice: bueno, ahora entiendo algo de mensaje porque todavía no lo entendía muy claro. Lo cierto es que él obedeció porque había disposición para presentarle el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y bueno, usted puede leer del capítulo de versículo 36 al 41 todo lo que Pedro empezó a hablar de Jesucristo, que murió, que resucitó, que al tercer día se apareció a ellos, etcétera. Todo lo puede leer allí. Y le dio el mensaje. Le dio el mensaje de Jesucristo. Dice el versículo 42: Jesús nos ordenó anunciar estas buenas noticias a la gente y nos envió para que diéramos testimonio de que Él es el elegido por Dios para ser juez de vivos y de muertos. Y Pedro estaba allí obedeciendo, sin todavía no tener muy clara la visión. Él vio el lienzo, pero todavía dijo: bueno, pues Dios me envió aquí por alguna razón, y pues este hombre, pues yo no sé si el Señor le habla, pero si vio un ángel y me mandó llamar y sin saber la casa le dio la dirección correcta y me buscaron y yo estoy aquí. Lo cierto es que Cornelio le dijo a los que lo enviaron, a los enviados de él, a sus mensajeros, que le dijera a Pedro que él sabía lo que tenía que hacer. Hasta ahora Pedro, en ese momento, abrió su boca y les predicó el Evangelio de Jesucristo. Y lo último, para terminar, es el poder transformador de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence. El Espíritu Santo transforma al pecador. Nosotros somos llamados a crecer en el Señor. Miren lo que dice el versículo 10:47. Entonces respondió Pedro. Antes de leer este versículo, dice la palabra que mientras aún hablaba Pedro, vino sobre ellos el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba para que hablasen. Y unos hermanitos que habían venido con Pedro se quedaron boquiabiertos. Nosotros pensamos que el Evangelio, que el Espíritu Santo era para nosotros los judíos. Pero mire estos hermanos, eso lo estaban comentando ahí a voz bajita, como chismoseando, ¿sí? ¿Cómo es que sobre estos también está el Espíritu Santo? Yo pensé que era solamente de nosotros. Usted ha escuchado que muchos se atribuyen la salvación. Nosotros somos la iglesia verdadera, la única que salva. Pero ninguna religión salva, déjeme decirle. Solo Cristo salva. Amén. Solo Cristo salva. Entonces, cuando eso sucedió, los hermanitos allá chismoseando, mientras que los otros estaban alabando al Señor, los hermanitos chismoseando, los cristianos chismoseando. Qué cosa tan terrible, ¿no? Entonces Pedro seguramente intuyó lo que estaba sucediendo con ellos. Le dijo: ¿quién puede impedir que estos que han recibido el Espíritu Santo
ahora mismo los baje y los bautice en agua también. Mire el versículo que vamos a leer. Entonces respondió Pedro: ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Cuando conocemos al Señor, somos guiados, llenos del Espíritu Santo. Como consecuencia de eso recibimos el Espíritu Santo y la salvación, y somos bautizados en agua. Usted no puede decir que recibió al Señor y que está bien así, si no ha dado el paso del bautismo, porque el paso del bautismo en agua es una confirmación de que realmente usted cree en el Señor. Cuando el carcelero de Filipo estaba allí, Pedro, y ellos que al otro día básicamente como que los iban a ejecutar, dice que vino un temblor y abrió las puertas, y entonces el carcelero de Filipos pensó que se habían escapado los presos, pero cuando los vio estaban ahí todos cantando, alabando al Señor, y ningún preso se había ido. Y dice que ese día recibió al Señor como Salvador personal y cerró la puerta de la cárcel y se los llevó a la casa. Dice que los llevó a la casa. Y dice que en la casa les predicaron el evangelio a todos los que estaban en casa. Y dice que enseguida los bautizaron. Allá es el versículo que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Puede decir amén? Dé un aplauso al Señor. Así que Dios obra a favor de los que le temen. Reciba esta palabra para su vida en esta mañana. Sepa que Dios le habla a su corazón, que Dios tiene un plan para su vida maravilloso, que Dios quiere que usted y toda su casa conozcan al Señor y le adoren al Señor. El Señor nos ha llamado a santificación. Usted no puede decir que es un cristiano cuando retrocede en vez de ir hacia adelante. La Biblia dice: usted no es de los que retroceden, sino de los que van hacia adelante. No retrocede, hermanos. No sea insensato cuando el Señor le ha dado la palabra y le ha dado a conocer todo lo que tiene para ti y sabe de qué petición tienes. Pero no permita que las oraciones se interrumpan o no sean contestadas, porque la Biblia dice: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Usted dice: yo oro todos los días al Señor, pero su vida es una vida llena de pecado. Todos pecamos de alguna manera, pero cuando usted lo hace consciente y se arrodilla, es como los fariseos, ¿sí?, que hacen cosas malas, pero también aman a Dios. Dios no escucha la oración, sino te has reconciliado con el Señor. Déjeme decirle algo que puede escuchar muy feo. Cuando usted peca y no se arrepiente, sino que sigue en el pecado y ora, el diablo se está riendo de usted. Le dice: si no se arrepiente, pues es un servidor mío. Oran y las oraciones no suben del techo. Que no tengan estorbo mis oraciones. Póngase de pie en esta mañana. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Dile: Señor, dame sabiduría. Quiero conocerte, Señor.
Quiero buscar tu rostro. Quiero hacer y cumplir tu voluntad. Hoy es el día de pedir perdón, hermanos. Pida perdón al Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y no es el miedo, es el respeto que le debo al Señor. Debo sentir que si no estoy andando bien, pero quiero amar al Señor, debo dejar el pecado, debo dejar la maldad, debo sentir dolor, así como Nehemías, así como Esdras, así como Ezequías, que dice que cuando supo que había un libro de la ley, de las enseñanzas del Señor, y que había estado oculto durante mucho tiempo, y que el pueblo había estado pecando, dice que rasgó sus vestiduras y puso a orar al pueblo. No podemos ser ignorantes cuando la palabra del Señor está en nuestras casas y cuando aún sobran muchas Biblias en nuestras casas, pero no las ponemos en práctica y no escuchamos al Señor. No endurezca su corazón, ¿sabe? Porque no es usted, o mejor dicho, no son sus padres, ni el esposo o la esposa el responsable de que tú no te conviertas cuando ellos te han hablado una y otra vez de arreglar las cosas con el Señor. Tú eres el responsable delante del Señor. Y algún día el Señor te va a pedir cuentas de todo lo que hiciste. Y va a decir, ay Señor, es que yo no escuché. Y el Señor le va a decir, sí, ¿cuántas veces no le dijeron busque al Señor? ¿Cuántas veces no dijeron ore al Señor? ¿Cuántas veces no dijeron arrepiéntase? Es mejor estar a cuentas con el Señor. Señor, aquí estamos en esta mañana, levantando nuestras manos y diciendo, Señor, perdónanos. Lávanos con tu sangre preciosa. Límpianos de todo pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestras acciones, nuestras actitudes, Señor, concuerden con lo que hemos creído, Señor. Así como los apóstoles que salieron a predicar el evangelio, y aunque las personas los apedreaban, los querían matar, ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque habían sido testigos, y usted ha sido testigo del evangelio. Y no podemos hacer como lo hace el perro. Dice que el perro vomita, pero una vez luego regresa a su vómito y se come otra vez lo que vomitó. Cuando ya hemos sido libres del pecado, volver otra vez a comernos todas las cosas del pecado. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere es una vida entregada a Él, sumisa y obediente. Dice, Señor, yo quiero conocerte en esta mañana. Voy a hacer 2 oraciones. La primera tiene que ver con que si usted quiere hoy recibir a Jesús en su corazón, lo voy a invitar a hacer conmigo esta oración. Diga, Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti. Confieso que soy un pecador. Confieso que he pecado contra ti, Señor. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Señor, en esta mañana que me laves con tu sangre preciosa. Me limpies de todo mi pecado. Confieso hoy, Señor, que necesito de ti. Y te invito, Señor, a que viva dentro de mí. Ven, Señor, sé mi Señor y Salvador. Te acepto hoy como el Señor y el Salvador de mi vida. Y escribe mi nombre
en el libro de la vida, ahí en el reino de los cielos. Cuando tú me llames, mi nombre está escrito allí, Señor, porque te acepté y te recibí como el Señor de mi vida. Dígale: gracias, Señor, gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Antes de orar, la segunda parte de la oración, quiero decir que Cornelio recibió a Jesús como su Salvador. Ese día, mucho conocimiento religioso, pero ese día vino el Espíritu Santo a su vida. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida, usted no puede ser igual. Y usted no puede volver a los rudimentos del pasado. Mi padre y mi madre, ellos eran seguidores acérrimos del catolicismo. Pero cuando Cristo vino a sus vidas, nunca más volvieron a ser religiosos, yendo tras dioses paganos y haciendo cosas porque reconocieron que Jesucristo era su Señor y su Salvador, y cambiaron no de religión, sino cambiaron de la luz, de las tinieblas a la luz, y conocieron al Cristo resucitado. Amén. Así que conozca hoy al Cristo resucitado, al Cristo que vive y reina para siempre. Amén. Quiero preguntar